Buenas noches. Qué fácil que es cantar, aunque a veces la voz no nos da para llegar a tonos tan altos. Pero qué difícil es cuando tomamos la palabra de Dios y entendemos lo que decía el apóstol Pablo, que debemos cantar con el entendimiento. Cantar entendiendo lo que decimos, sabiendo que precisamente el mejor cántico del cristiano es un cántico sin voz. El mejor cántico del cristiano es un cántico de vida, no un cántico de palabras. Pero qué hermosos son los himnos porque nos confrontan con una realidad con la que nosotros debemos no solo vivir, sino convivir. Y son dos cosas absolutamente distintas. Yo puedo vivir en una casa, pero convivo con personas. Yo vivo con Cristo, pero en Cristo hay dificultades. Por eso el tema de hoy es la victoria sobre el pecado. Y es tremendo porque dice firmes y adelantes. Pero habla de huestes. Huestes es un ejército, ¿sí? Es una compañía que avanza. Y precisamente el cristiano en su vida personal debe tener como premisa esto, avanzar. Siempre avanzar. Porque cuando el pueblo se detiene, el pueblo de Dios se detiene, comienzan los problemas y la pérdida de bendición, no solo para el pueblo, sino para cada uno de los integrantes del pueblo. Cuando tomamos en el libro de Éxodo y nos encontramos con el pueblo de Israel, las mayores crisis fueron con el pueblo en quietud, no con el pueblo en movimiento. Cuando el pueblo en quietud, habiendo cruzado el Mar Rojo, miró para atrás, ¿qué sucedió? La primer gran crisis del otro lado. Miraron hacia atrás. Y mirando hacia adelante, se olvidaron de quién los había llevado hasta ese lugar, que los había libertado de la esclavitud. Y precisamente en 3 etapas vamos a intentar y procurar que cada uno de nosotros mire su propia vida en función de cómo lograr la victoria en Cristo. Primer principio, a modo de introducción, 1 Juan capítulo 5, verso 4. 1 Juan capítulo 5, verso 4, da un principio de victoria. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué nacimiento? Es el nacimiento del que el Señor le decía a Nicodemo, Juan capítulo 3, nacer del agua y del Espíritu. Es el nuevo nacimiento que dice el mismo Juan en el capítulo 1. Si no somos engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Leemos todos juntos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence, sino el que cree? Esta fe en la cual nosotros descansamos, en este principio, un principio de victoria, queridos hermanos, no es una fe natural que vos y yo tengamos. La fe que hace referencia aquí está relacionada directamente con aquel don de Dios. Ese don que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que nos ha sido dado ¿para qué? Para salvación. Somos salvos por gracia, pues somos salvos no por obra, sino por gracia, por medio de la fe, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿La gracia o la fe? La fe. Porque Dios en sí mismo es gracia. En su esencia es un Dios de gracia. Por lo tanto, su regalo hacia nosotros fue la fe. Y dándonos el don de la fe, nosotros alcanzamos la victoria sobre la condenación del pecado en virtud de ¿qué? De la obra de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Pero la victoria sobre el mundo se debe cimentar en el recuerdo de ¿qué? De mi comienzo, de una victoria impersonal. ¿Por qué? Porque yo no la logré. Lo que somos, dice un viejo himno, ¿no? Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Él nos da la fe para salvación, pero también nos alienta en fe. ¿Para qué? Para afrontar las dificultades, esto que tenemos por delante
cada uno de nosotros. Y cimentados en esta fe, que es lo que vamos a meditar hoy, nos encontramos con el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 7, vamos buscándolo. Pero en el capítulo 8, precisamente, el apóstol Pablo comienza a desarrollar los fundamentos de esta fe, diciendo, ¿cómo no voy a confiar si quién es el que nos condenará? ¿Quién es el que nos acusará? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y termina diciendo nadie. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo por medio de la fe. Somos y estamos seguros en Cristo por medio de la fe. Y esta fe se cimenta a través del oír y el oír por la palabra de Dios, pero no es una fe de conocimiento, sino que es una fe de práctica. Yo puedo tener fe de que Dios provee, pero sin embargo quito horas a mi familia en función de que nada les falte. ¿Hay fe? Sin embargo, hay conocimiento. ¿Hay fe, sí o no? No. Porque si hubiera fe, la que viene de la palabra de Dios, por el oír entendería lo que decía el salmista. Salmo 127, por demás es que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y no lo dará el sueño y el descanso en función de que por el propio esfuerzo haya alcanzado lo que cree que necesita, sino que habiendo hecho lo que debe hacer, descansa en que Dios proveerá, aun cuando yo crea que pueda faltar. Y es eso lo que me lleva de victoria en victoria. Es esa la fe en el ejercicio de fe. Nosotros creemos que necesitamos victoria en cosas grandes, magníficas, grandes batallas, batallas épicas, como la de las películas, ¿no? De la antigüedad, cuando leemos también el Antiguo Testamento, ¿no? Y fueron 300 contra miles, y Dios los venció. Y ellos vieron el obrar de Dios, no tuvieron que pelear. Qué tremendo, ¿no? Y creemos que todo es así de magnífico, pero querido, nunca te vas a encontrar con esa victoria si no nos ejercitamos en la lucha cotidiana. En el ejercicio de ir de victoria en victoria, entendiendo que Dios está en control de todo, desde lo pequeño hasta lo más grande. Te cuento algo que me pasó cierta vez. Nos habían invitado a una provincia muy lejana y era una capital. Estacionar, la iglesia estaba en pleno centro. Estacionar era dificilísimo. Y me lleva el hermano y me dice, digo, le comienzo a preguntar, ¿no? Digo, che, que es difícil estacionar. La iglesia, sí, pero no te preocupes, porque el Señor tiene un lugar para nosotros. Bueno, yo lo tomé. Es un comentario, qué buena, qué esperanza, qué fe que tiene, ¿no? Y seguimos hablando, llegamos, cruzamos el frente del salón de reuniones a mitad de cuadra, 10 metros, me dice, ¿qué te dije? El Señor tenía un lugar para nosotros. Estacionó, era el único lugar que había, como en 10 cuadras previas que habíamos transitado. Y eso me hizo pensar, porque a veces nosotros siempre creemos que Dios obra en cosas grandes, nos olvidamos de disfrutar las cosas sencillas y pequeñas que suceden cotidianamente. Y comenzamos a ver y a buscar las grandes batallas y nos desanimamos a nosotros mismos en lo grande que es por nuestras propias fuerzas, pero nos olvidamos de alentarnos a nosotros mismos al ver cotidianamente las victorias de Dios a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces llegaste a tu casa y lo que contaste es, por poco choqué, por poco me chocaron, por poco? ¿No te pasó nunca? Nunca te preguntaste por qué. Pero decimos, gracias a Dios no pasó nada. Se me paró el auto en plena avenida y la hora pico, gracias a Dios no pasó nada. Pero ese gracias a Dios no es un gracias, una gratitud de fe, ¿eh? Qué distinto sería si nosotros entendiéramos en ese momento que la palabra de Dios se está cumpliendo. Salmo 91, pues a sus ángeles mandará alrededor de ti. Y si aún eso no te alcanza, el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Eso es fe, eso es fe. Como también es fe que se plante el auto y venga atrás un camión y te choque. Fe es entender que todo está en los propósitos y el control de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree
pero el que descansa entendiendo que los problemas, segundo principio, no vienen siempre de afuera. Nosotros hemos sido formados culturalmente creyendo que los problemas, que las dificultades, que las batallas siempre vienen de afuera. ¿Y en qué nos basamos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Efesios capítulo 6, verso 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades del aire. La lucha está afuera, viene de afuera hacia adentro. No. El mayor enemigo, ¿dónde está? Santiago capítulo 4, verso 17. Dentro mío. El mayor enemigo está dentro mío. Vamos a leer Santiago 4, 17. Se me hizo una laguna en la memoria. Porque el mayor enemigo está dentro mío. ¿Por qué? Porque yo sé lo que debo hacer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, muchas de las decisiones cotidianas que yo tomo, y lo vamos a ver enseguida al ver el tercer principio, que son pruebas y tentaciones, provienen no de afuera, sino que provienen desde dentro mío, desde dentro mío. Pero el aliento en medio de las batallas, en medio de las pruebas y las dificultades, lo dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Pero debemos entender esta santificación no como la santificación de apartado para Cristo de salvo, sino cuando lees el contexto, la exégesis, ya ahí en el capítulo 4 de la 1 Tesalonicenses, entendemos que la santificación es el proceso de perfeccionamiento de Dios obrando en mi vida, si yo lo dejo, para parecerme cada día más a Él. Y es esa la voluntad de Dios, por eso vienen las pruebas, por eso vienen las dificultades. Por eso es que yo debo tener presente si estoy viviendo en fe o en conocimiento. Porque cuando yo vivo en conocimiento sé las cosas, pero eso no quiere decir que las viva. Por eso la lucha interna, como dice Romanos 7, está dentro mío. Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Y el bien que quiero hacer no lo hago porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo, decía Pablo. La lucha y el mayor enemigo está dentro de mí, decía el apóstol Pedro, que nosotros debemos mirar a Cristo y debemos, tomando de Él ejemplo, entender que el padecimiento es un ejercicio de vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis apartados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplos ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Dándonos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Dice, pues para esto padeció. Y en el padecimiento encontramos en la epístola a los Hebreos que en el Padre hubo una voluntad de que nosotros entendamos el que necesitamos ser completos en Él. ¿Por qué? Porque dice, agradó al Padre perfeccionar por medio de aflicciones ¿a quién? Al autor de nuestra salvación. ¿Era imperfecto Cristo? No, por eso la palabra perfección debiera traducirse completar la obra, el ejemplo pleno para que nosotros entendamos por medio de aflicciones. El mismo apóstol Pedro dice aquí, versos antes, en el capítulo 1, que nosotros padecemos y debemos gozarnos en el padecimiento, pero ¿por qué? Porque es por un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Cuando se despide diciendo, porque este poco de tiempo se terminará. ¿Qué se terminará? Este poco de tiempo no, se terminará esta dimensión de tiempo, esta dimensión de historia para dar lugar a una dimensión de eternidad, donde estaremos para siempre con Cristo jamás. Jesús allí en Juan en el capítulo 17 clamó precisamente por nuestra victoria, por las victorias cotidianas. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué mal? ¿Los grandes males, dice? No, del mal. Que los guardes del mal. El mal inclusive en aquellos lugares donde nosotros creemos que dentro de todos somos bien recibidos y nos movemos bien y todos nos aceptan. Donde nosotros creemos que no libramos batalla alguna, sin embargo, donde está la mayor batalla perdida dentro mío. ¿Por qué? Porque creo que todo está bien.
Porque cuando las cosas están bien, cuando no hay dificultades, cuando no hay batallas, no hay vidas rendidas ante Dios. Porque si hay algo que molesta al enemigo, es una vida dedicada a Él. Una disposición de corazón para que sea Él el que obre a través de cada uno de nosotros. ¿En qué áreas? En las que Él quiere, en qué lugar donde Él quiera. Pero que lo haga a través nuestro, a través mío. El enemigo se incomoda, se molesta. Por eso Jesús dijo, hay victorias que necesitamos ver en lo cotidiano. Pero a veces nos pasamos horas llorando por una derrota, desechando cientos de victorias. Es que esto me dolió. Es que ¿sabes por qué te dolió? Porque no aprendiste a valorar todo lo que Dios fue haciendo y mostrándote día a día, en las cosas simples, en las cosas pequeñas, en que quizás tus hijos crecen sanos, en que quizás dentro de todo, con todas las dificultades laborales y económicos que hay en tu trabajo, todavía estás allí. Y Dios te guarda, porque quizás muchos se fueron, pero seguís quedando. Pequeñas victorias, tuyas no, de Dios, por ti, por mí. Victorias de fe que nosotros debemos aprender a vivir de esa manera de fe. Y hay dos cosas. El tercer principio, decíamos, antes de desarrollar las tres etapas, es el principio de la gran diferencia de prueba y tentación. La palabra de Dios responde, nosotros lo conocemos, pero aún conociéndolo muchas veces no vivimos de esa manera. Y lo vamos a leer, Santiago 1, Epístola a Santiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que la batalla de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, que dice, completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera Pedro capítulo 1, verso 6. Lo citábamos recién, en lo cual dice, os alegráis. Y yo a eso le pondría un signo de pregunta. Me alegro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En primer lugar, el origen de la prueba es un origen divino. Él es el que prueba. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Junto con la prueba, Él da la salida, Él purifica y nos da una paciencia, pero una paciencia activa, no una paciencia en teoría. Nosotros decimos y sabemos la prueba que produce paciencia, bien, pero ese debe ser y es una paciencia activa. ¿Por qué? Porque la paciencia activa es la que nos lleva a aprender y entender que muchas de las grandes dificultades que se presentan o se presentarán en nuestras vidas, solo debo esperar. Espera, confía. Libro de los Salmos, ¿cuántas veces? Espera en Jehová. Confía en Él. ¿Qué dice Él? Hará. ¿Dice el cuándo? ¿Dice el cómo? No. Simplemente espera que en una paciencia activa, ejercitada, probada por Dios, nosotros entendamos que Dios obra según su voluntad y no según la nuestra. Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, origen de la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, de su propio placer, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es humana, pero fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo cedo a la tentación, ¿por qué es? Porque ha sido una decisión personal. Ha sido una decisión personal. No ha sido la voluntad de Dios. Porque Él primero no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Él no va a permitir que seamos tentados sin que haya una salida. Inclusive hasta último momento. Es por eso que ceder a la tentación es una decisión absolutamente personal. El mayor enemigo no está afuera, el mayor enemigo está dentro. Desde afuera vienen las pruebas, Dios me perfecciona, me purifica para darme una paciencia activa y entender que esperar en Dios es una virtud de un cristiano de fe. Mientras que la tentación se nace y se consume en mi mente, en mi corazón, y la practico con mi cuerpo. Ha sido una decisión absolutamente personal. Falta de fe. ¿Por qué? Porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y pecado es saber hacer el bien y no hacerlo, ¿qué quiere decir? Que tengo conocimiento, pero no tengo fe. Tengo conocimiento, pero no ejercitado en vida, como decíamos al principio, que es como voy a alcanzar la victoria en las cosas simples, sencillas, cotidianas de la vida, como también en aquellas grandes pruebas que Dios pone delante de nosotros. Ahora sí, vamos, Romanos, capítulo 7. Es interesante los 3 capítulos de Romanos 6, 7 y 8, porque hablan de la victoria en fe. En el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de las paradojas de la victoria. Y realmente son grandes paradojas de victoria. Tomé 3 que son muy interesantes. La primera de ellas que encontramos en el capítulo 6 es que somos muertos que llevan fruto. Somos muertos que llevan fruto. Una paradoja, un árbol muerto, ¿da fruto? No. Sin embargo, dice que nosotros, habiendo sido muertos al pecado, damos frutos de justicia. La paradoja de la victoria, segunda paradoja, libres, pero sirviendo. Libres, pero sirviendo. Habiendo sido libres de la esclavitud del pecado, dice ahora, siervos de Dios. Libres. ¿Para qué quiere un adolescente la libertad en su casa? ¿Para hacer qué? Lo que la mamá le diga. Lo que el papá le diga. ¿Para qué quiere ser libre en su casa? Para hacer lo que quiera. Sin embargo, la paradoja de la victoria cristiana, muerto para dar fruto, libre para no hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Libre para servir. Tercer paradoja, antes obedeciendo por obligación, ahora simplemente quiero agradar. Ahora quiero agradar. Le preguntás a un adolescente, ¿amás a tu mamá? ¿Sí o no? Mucho, poco, hasta el cielo y más allá. Mucho. ¿Es fácil obedecer a mamá? No me contestes. No me contestes. Yo amo a mi mamá, pero qué pesada que la mamá. No puede ver si está apenitas desordenada la pieza. Apenitas. Y ella quiere que esté impecable. Ella limpia, ella es obsesiva.
ordena todo, limpia. Yo no soy como ella, yo soy como papá, ¿viste la defensa? Te reí porque es lo que decís, seguro, o lo pensás. Esa es la defensa automática, pero amás a mamá profundamente, profundamente. Ahora cuando te enamoras, no me contestes tampoco. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Aparece un amor, distinto al de mamá, obviamente, ¿o no? Distinto al de esa mamá pesada que todos los días ya te dice bañate antes de ir a la escuela, y de repente él se empieza a bañar, ¿por qué? Porque va a ir a verla a ella. Y no es una victoria de la mamá, es una victoria de amor. ¿Por qué lo hace? Porque quiere agradar. ¿A quién? A quien ama. Porque quiere agradar a quien ama. Bien, esto es una paradoja de vida, una paradoja de victoria. Por eso dice bien clara la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son para cumplirlos, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué es lo que no son? Difíciles de cumplir, dice. No son gravosos. ¿Cuándo comienza a ser gravoso obedecer a Dios? Cuando lo hago por obligación. Y si lo hago por obligación, ¿qué me está faltando en mi relación con Dios? Amor. Amor. Si yo obedezco a Dios por simple gratitud, las cosas cambian. Las cosas cambian. Queridos hermanos, las paradojas de la vida, las paradojas de la victoria de Romanos 6, se lo dejo para que lo estudien, es interesantísimo. Son el reflejo de cómo nosotros debemos vivir una vida de victoria, una vida transformada, debemos morir. Juan 9:25, la paradoja de la vida, ¿qué dice? Una sola cosa sé, no me preguntes mucho. Antes era ciego y ahora veo. Es una paradoja, no me preguntes por qué, no te lo puedo explicar, pero todo cambió. Lucas 8:35, de repente vieron al joven sentado a los pies de Jesús, limpio, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Paradoja de la vida, el que antes estaba endemoniado y asustando a todos, de repente es otra persona. Es que una vida de victoria se manifiesta exteriormente sin que nosotros lo intentemos demostrar. Salís de tu casa domingo. No sé si les pasa, voy a contar una historia personal. Siempre hay que esperar a alguien. Siempre hay que esperar a alguien. Cientos de estrategias. Una de las estrategias es me baño último, porque me baño, me cambio y nos vamos. Punto. Ya saben, ¿no? Y resulta que siempre falta, ¿sí? El otro que no se enteró que entré al baño, el otro que no sabía que había salido. Y obviamente uno sale con una felicidad tremenda, ¿no es cierto? Salís contento, vamos a la casa de Dios. No, salís enojado y a mitad de camino quisieras tirar a alguno. Si sabés por qué no lo haces. Te bajás del auto, entrás al salón. ¿Cómo está tu cara? Sonrisa grande, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo están? No pasó nada, sonrisa de victoria, ¿eh? ¿O no? Ponemos sonrisa de victoria falsa, de victoria falsa. ¿Por qué? Porque la sonrisa de victoria muchas veces va acompañada de lágrimas, porque en las lágrimas hay reconocimiento. ¿Y sabes qué? Y lo digo en primera persona, porque esta semana me ha pasado. Entender que más allá de la fe que uno cree que tiene y en la que se ejercita, si no nos humillamos no crecemos. Si no nos humillamos no nos damos cuenta las herramientas de victoria que Dios pone alrededor nuestro. Si no me bajo de mi propio orgullo y digo, la verdad que cada vez que llego enojado con la mitad de mi familia. La verdad que con esto no puedo. Necesito ayuda. Ahí somos ejercitados en fe. Porque Dios nos ha colocado para vivir una vida de victoria en medio de un pueblo escogido
por la victoria de Cristo, para que viva en victoria. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos los unos de los otros. Y a veces los otros no pueden hacer mucho más que orar. Pero ¿cómo van a orar si ni vos ni yo queremos mostrar nuestras debilidades? ¿Cómo van a orar tus pastores por la integridad de tu vida cuando no sos capaz de a solas llamarlos y contarle qué te está pasando? Solo no podés, solo no puedo. Por eso en Juan 17 Jesús dice, no te pido solo por estos que van a sufrir. Y sufrieron, sino te pido por los que han de creer. Por los que han de creer, entre los cuales estás vos y estás yo. Él se ocupa de manera general, pero también de manera particular, porque lo tomó a Pedro y le dijo, Pedro, mira que Satanás te ha pedido. Y Pedro no se bajó de su orgullo. No se bajó. No, Señor, yo no te negaré. No, Señor, yo daré mi vida. Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pero él siguió en su orgullo. Fue prevenido por Dios, conocía, pero no vivía en fe. Hasta que no conoció el polvo de su propia caída por sus propias decisiones, no entendió que la fe no es conocimiento, la fe es vida, es ejercicio, es práctica, es oír a Dios, porque Dios no le habla a mi hermano, Dios me habla a mí. Y mi hermano lo necesita, sí, pero Dios me habla a mí. Y cuando yo aprendo a oír la voz de Dios y a dejarlo a Dios obrar en mi vida, ¿sabés qué? Yo soy útil a mi hermano. 2 Corintios 1, 3-5. Bendito sea el Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras batallas. ¿Para qué? Y ahí viene el propósito de Dios. Para que con la misma consolación que soy consolado por Él, pueda consolar a los demás. Que el mundo vea en ti y en mí la paradoja de la vida. ¿Cómo pueden ser estos insípidos cristianos que sean felices? ¿Cómo puede ser? Y sí puede ser, si amamos a Dios y vivimos a Dios. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo cual es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado ya llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 3 etapas importantes, las vamos a mencionar porque ha pasado el tiempo, que menciona Pablo aquí y que yo debo tener en cuenta también en mi vida. La primera etapa que menciona es su condición previa. La condición previa de Pablo es una condición muy particular. Le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, verso 4 al 6, hablando de esto. Habla de lo que él era antes. Lo relata en Hebreos capítulo 22, cuando relata su testimonio y arranca así, contando su condición previa. Y lo primero que dice es que él confiaba en la carne. ¿Por qué? Fariseo de fariseos. No me eduqué a los pies de cualquiera, Gamaliel fue mi maestro. Orgulloso, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Pero también, en segundo lugar, no solo tenía confianza en la carne, sino tenía un celo religioso ferviente. Y lo dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él creía que la ley que tenía en su mente debía ejercitarse de esa manera. En cuanto a celo, perseguidor de estos que dicen que el Mesías vino cuando Jesús, para él no era el Mesías, pero también tenía una convicción profunda de vida. Dice, en cuanto a la ley, nadie puede decir nada de mí. Irreprensible. No existe hombre alguno que pueda de mí señalarme. Y queridos hermanos, esta es nuestra condición previa antes de conocer a Cristo. Creíamos que nuestra propia religión, nuestra manera de ver a Dios, la confianza en nuestra carne y nuestro celo por hacer el bien a nuestra manera, podía estar bien y acercarnos a Dios cuando nosotros quisiéramos. Pero la segunda etapa que relata es no solo la condición previa, sino el camino a Damasco. Y es interesante porque allí, si seguimos el relato de Hechos 22, nos encontramos a este Pablo en pleno auge de su condición previa y camino a Damasco. El primer hecho que se produce es que conoce a Jesús. Conoce a Jesús. ¿Cómo conoce a Jesús? Él estaba acostumbrado a rodear a los cristianos. Sin embargo, ¿cómo relata él? Me rodeó a mí una luz, más fuerte y clara que el sol. Él que estaba acostumbrado a someter a los cristianos hasta la muerte, y él mismo lo dice, a muchos los hice a fuerza de azotes blasfemar. No solo me rodeó, sino que caí postrado a tierra. Qué tremendo cómo conoció a Jesús. Pero lo segundo que sucede es una lucha, comienza una lucha en su interior, y saben que esa lucha la perdió. Y la perdía, y la perdía, y la perdía, por eso le escribe esto a los romanos. Él quería con su propio esfuerzo, con su propio celo, con su propio conocimiento, agradar a este Jesús que había conocido camino a Damasco. Pero en su lucha cotidiana perdía, y cuando se analizó a sí mismo entendió, es que el bien que quiero hacer no lo hago porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo. Pero encontró una solución alternativa a su gran problema. Gálatas capítulo 2, verso 20, que él debía morir para llevar fruto. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe es vida. Y la vida se manifiesta en fe. Y se manifiesta no solo en la casa de Dios, se manifiesta en tu hogar, se manifiesta en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en el lugar donde vayas. La vida se manifiesta en vida. Aquellas mamás que tuvieron su primer hijo y una noche se acercaron al Moisés a verlo o a verla dormir. ¿Qué pasó? ¿Qué no escuchaste? ¿Qué te llamó la atención? Les pasa a todas, ¿eh? En un momento está ahí, pero resulta que al esposo lo escucha de noche no solo respirar, sino roncar. Y está el bebé,
la beba, primogénito, primogénita, duerme plácidamente y no la oye respirar. ¿Te acordás ahora? ¿Qué hiciste? Automáticamente al corazón late, el oído o moverlo para que ver si llora, si se mueve, porque no se oye. ¿Por qué? Porque la vida se manifiesta en vida. Si eres cristiano no hace falta que lo digas, porque la vida se manifiesta en vida. Y la vida se vive en fe, en todo tiempo, en todo lugar. Nadie tiene que despertarnos. Cristo debe ser nuestra esencia. En su cruz debo estar. No hay motivación enviada por Dios que no sea la cruz para nuestras vidas. Y el mismo apóstol Pablo decía, si en algo me he de gloriar, no es en mi condición previa, es en lo que me pasó camino a Damasco, que conocí a Jesús, que comencé una gran lucha hasta entender que debía morir a mí mismo para que Cristo viva cada vez más en mí. Y allí él comprende que no había ningún bien en su vida humana, pero tampoco había ningún poder en su vida espiritual. Y queridos hermanos, esto es una gran verdad que debemos tener presente para vivir una vida de victoria. No hay virtud alguna en tu vida humana, ninguna virtud, aún tus estudios, tus capacidades, no hay virtud alguna. Pero aún siendo un hijo de Dios, no hay poder alguno que tengas en ti mismo para alcanzar la victoria. Y es esto lo que le pasó camino a Damasco y le llevó varios años al apóstol Pablo a entender. ¿Por qué? Fíjate lo que le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Muchachos, el que piense, dése cuenta que no vive por fe. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero la iglesia en Filipos, una iglesia muy querida, nacida desde la cárcel, en el capítulo 4, verso 13, les dice que no hay ningún poder que el cristiano alguno tenga. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Cuánto nos cuesta esas tres palabras? Yo no puedo. Y yo avanzo, porque yo creo que tengo todas las herramientas. No hay poder alguno en esta nueva vida que Dios nos dio. Hay beneficios, pero no hay poder. El poder sigue estando en Cristo. El poder sigue estando en Dios. Es por eso que Él está a nuestro lado y prometió estar. ¿Por qué? Porque no hay poder alguno en ti ni en mí para vencer ninguna prueba ni dificultad, aún por pequeña que sea. Todo lo puedo. Si todo lo puedo en Cristo, todos los días tengo que aprender y decirle, Dios, no puedo, solo no puedo. Y así debiera de arrancar el día. Solo no puedo. Solo puedo contigo. Solo puedo con la compañía y el apoyo de mis hermanos, pero solo no puedo. Bajarnos no del caballo, sino del orgullo, para entender que la lucha no es con un agente externo, la lucha es conmigo mismo. Y que la vida se manifiesta en vida. Y cuando yo vivo, no hay manera alguna de vivir si no es en fe. Y por fe. Y el mismo Pablo decía, porque por fe vivimos, andamos y nos movemos. ¿Será esa una realidad en mi vida? Si no es una realidad, vivo una vida de derrotas. ¿Qué cubro bien? Porque son derrotas pequeñas, pero derrotas al fin. Derrotas que me impiden disfrutar lo que Dios tiene para mi vida. La tercera parte, y arranca el capítulo 8, léelo, porque arranca precisamente hablando de victoria, el capítulo 8 de Romanos. Ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Primera gran victoria, a la que debo aferrarme cada día, cada mañana, la cruz de Cristo. Segunda gran victoria, a la que debo aferrarme, que a los que aman a Dios, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Lo que yo considero una derrota, muchas veces es una gran victoria. Nada más que ante mis ojos son derrotas. Y si siguen siendo derrotas, es porque Cristo no está creciendo en mí. Y en Hechos 8 habla de la ocupación en la carne, que la ocupación en la carne es para muerte, para perdición. No te va a llevar en victoria. Pero habla del obrar en el Espíritu. Y ese obrar en el Espíritu nos va a llevar de victoria en victoria. Pero también habla de la obediencia en la prueba. Y la obediencia en la prueba es esperanza. Verso 18, y con esto termino, aunque habla de la ley y de la carne, y es interesantísimo poder profundizar en lo que dice de la ley y de la carne. Verso 18 de Romanos 8, la obediencia en la prueba trae esperanza, dice más. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Parecieran derrotas porque hay aflicciones. Son derrotas actuales porque dice el tiempo presente. Derrotas para el hombre común. Derrota para el que se ocupa en la carne. Pero para aquel que obra en el Espíritu y obedece por gratitud, es una victoria que lo llena de esperanza. Que Dios bendiga su palabra.